Bueno, el viaje. Se van de Muy viaje buenas ahora. tardes, bienvenidos. Bienvenidos al Museo Parlamentario, senador Domingo Faustino Sarmiento, donde convocados por la Dirección General de Cultura del Senado y por el programa y la maestría en estudios de las mujeres y de género de la Universidad Nacional de Luján, participaremos de la conferencia de la profesora doctora Oliva Solís Hernández. El título de la conferencia es Las mujeres de la Revolución Mexicana, imágenes, música y representaciones. La guerra, en todo tiempo y lugar, se ha pensado tradicionalmente como un espacio masculino. Sin embargo, si revisamos más cuidadosamente las fuentes, veremos que las mujeres están ahí, de múltiples formas. La propuesta es recuperar la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana a partir de una revisión tanto de la literatura como de otras fuentes, imágenes fotográficas, música y pintura, medios a través de los cuales podemos reflexionar sobre la forma en que se ha representado al colectivo de mujeres en estas confrontaciones. La exposición que a continuación desarrollará la doctora Solís pretende, en el marco de la historia de las mujeres, revalorizar el quehacer tanto de ellas como de sus aportaciones al movimiento revolucionario mexicano entre los años 1910 y 1940. La presentación tiene como objetivo aportar a la develación de los espacios y modelos históricamente asignados a las mujeres con el ánimo de criticarlos y, en la medida de lo posible, transformarlos a la luz de la perspectiva de género y contribuir al rescate de las variadas experiencias de las mujeres en la historia y las formas en que se las ha representado. Queremos agradecer especialmente que hoy nos acompañe la Directora General de Cultura del Senado, la licenciada Liliana Varela. Por supuesto, le damos la bienvenida a nuestra conferencista, la doctora Oliva Solís Hernández, y además agradecimos al director del Museo Parlamentario, Raúl Fernández, que nos ha facilitado el museo para esta conferencia. Y para dar comienzo a la charla, nos va a dirigir unas palabras la Directora General de Cultura de nuestra casa, la licenciada Liliana Varela. Bueno, no, ¿sí? Bueno, voy a ser muy breve. Siguiendo con la agenda que la historia nos ha puesto hace muchos años con el tema de las mujeres, es para mí una alegría recibirlas en esta casa, a todas las que conozco y las que veo y sé que han trabajado sobre el tema de género hace muchos años, sin que fuera una agenda muy numerosa, como es ahora, por suerte, pero sí reconocer que este feminismo feminismo militante, que hoy es tan importante para seguir luchando por nuestros derechos, ha tenido antecedentes, antecedentes que han sido pioneros, porque siempre nos preguntamos por esas mujeres que no estaban, o si estaban resignificadas, invisibilizadas, y en realidad con características más bien de cuadros y de modelos que hemos visto en nuestras mujeres, en las mujeres argentinas, en las mujeres latinoamericanas, en todas las que aparecen como compañeras, como acompañantes, nunca como el rol que han tenido. Y más en el tema de la guerra, en donde este mundo del siglo XX las ha mostrado en cuestiones muy importantes, y lo que pasó después en algunas guerras revolucionarias de Latinoamérica es que después que pasó la lucha volvieron a su rol como si no hubieran hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, esta cuestión que nos lleva al ámbito doméstico de la mujer, a pesar de que haya tenido una connotación pública por todos reconocidos, es una cosa que hace años que también venimos peleando. Venimos peleando porque es en el ámbito de lo doméstico donde todavía no hemos podido salir adelante. La prueba es esta resistencia nueva que tenemos todos, en algunos que están peleando, otros que están del otro lado, y que en realidad exige de aquellos que estamos convencidos en revalorizar los derechos de las mujeres, hacer mucho territorio, ¿no? Es decir, no es cuestión solamente de reunirnos nosotros y mostrar nosotros las investigaciones, sino hacer territorio con los lugares de nuestro país en donde no es que no se dice, que un pañuelo verde en alguna provincia nuestra es un atentado, ¿no? Animarse a que aparezca, verlo, ya es una revolución. Así que me parece
que falta territorio para que la mujer siga tomando conciencia, porque si no, no vamos, esto es imparable, ¿no? Es decir, mientras la mujer no hablaba, mientras la mujer asumía y sumisamente aceptaba todo, no había una reacción masculina tan violenta como la que estamos percibiendo en estos días. Y me parece que eso tiene una mirada en las ciudades, en los centros urbanos, y una mirada en los otros territorios, ¿no? En donde acá, si alguien va con el pañuelo verde, puede que algún desubicado le diga algo, nada más. Pero en otros lugares pueden ser una golpiza. Así que este tema de las leyes que legitiman ciertas cosas en esta casa, ¿no?, que es la casa de las leyes, hay que pensarla como que la ley va a ser muy importante, pero el prejuicio siempre lleva mucho más tiempo que la ley, ¿sí? Nosotros tenemos matrimonio igualitario, pero sin embargo, yendo por ciertos lugares, la connotación todavía de ese prejuicio no ha sido eliminada, pero ni de lejos, ¿eh? Y estoy hablando inclusive en lugares de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, donde la mujer que opta por una sexualidad diferente, mientras tenga ese estereotipo de femenino, puede pasar. Cuando tiene un estereotipo no demasiado femenino, a esa no se la perdonan, ¿no? O sea, miren ustedes hasta dónde llega esa violencia y esa falta de entendimiento que ha llevado a mucha gente al no poder mostrarse, a llegar al suicidio, porque no se sentían aceptados por el otro, ¿no? O sea, que nosotros tenemos que pensar en que la sociedad tiene que seguir avanzando, pero por todas las reuniones que hemos hecho muchas en el Senado y en diputados, trabajamos en sociedad con el área de cultura de diputados, hemos hecho muchas mesas de género. Y en las mesas hubo grandes debates, porque no pusimos sola una voz. Acá las voces están siempre todas. Es el estilo plural de esta casa. Esta casa no es una casa de un gobierno, sino que es la casa de todos los que participan. Es la casa que primero se cierra cuando hay un golpe militar. El Ejecutivo sigue, el Judicial también, pero esta se cierra. Así que tenemos que darnos cuenta de cuál es el valor tan importante que tiene para nosotros. Traer estos temas a este lugar. Traer estos temas y que se difundan, porque aquí lo están grabando y va a salir por Senado TV, y no sé si sale en YouTube después, o sea que todo esto que se dice aquí queda registrado. Pero como estamos en democracia, todos podemos decir todo lo que pensamos sin ningún tipo de reparo, ¿no? Desde el 83, que creo que no nos callamos nadie más. Y si todavía alguien tiene temores, que los vaya espantando, porque la verdad que nosotros nos tomamos la democracia muy en serio. Así que muy contenta de abrir esta casa a mujeres que conozco, a seguir con el tema de la mujer, a saber que hay que educar a los chicos en esta libertad de pensamiento para que puedan ser creativos, para que puedan ser respetuosos, para que no discriminen, para que la discriminación no aparezca en la forma, sino que sea una cosa de fondo, que cada uno sepa aceptar al otro, que es distinto. Así que quisiera que nuestro amigo Alfredo, que es el locutor permanente, leas con contundencia el currículum de nuestra amiga Oliva Solís Hernández. Cómo no, va a ser un placer. La doctora Oliva Solís Hernández es licenciada y maestra en filosofía por la UAC, Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Es maestra en estudios humanísticos con especialidad en historia por el Tecnológico de Monterrey, doctora en administración por la UAC y postdoctorada en género por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de la Argentina. Es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC. Es miembro además del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro del Cuerpo Académico Modernidad, Desarrollo y Región y del Seminario Nacional Permanente de Historia de las Mujeres con Perspectiva de Género. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia de las mujeres con perspectiva de género y a la historia regional de Querétaro, con énfasis en el proceso modernizador, en las cuales ha presentado conferencias, ponencias y elaborados trabajos que han sido publicados en diversas instituciones, tanto nacionales como extranjeras. Ha sido profesora invitada en la Universidad Nacional de Luján, la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina.
la Universidad Sergio Arboleda y Simón Bolívar de Colombia y en diversas universidades mexicanas, donde ha participado como conferencista magistral. Podemos mencionar entre sus numerosísimas publicaciones más recientes Mujeres escritoras en la prensa queretana, 1940-1960, la participación de las mujeres queretanas en la primera exposición industrial de Querétaro, 1882, Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, a través de la prensa queretana, y el libro Vestir y desvestir, Mujeres, Moda y Sexualidad en Querétaro, 1940-1960. Así que va a ser un placer escuchar a la doctora. Muchísimas gracias. Para mí es un verdadero placer y un honor estar en este recinto. Y quiero agradecer, antes que otra cosa, a la licenciada Liliana Varela, por supuesto a la doctora Cecilia Lagunas, a la Universidad Nacional de Luján, al programa de la especialidad y maestría en estudios de las mujeres y de género, con quien tenemos ya una relación de hace muchos años y que nos ha permitido hermanarnos, compararnos en muchos sentidos y seguir transitando por estos caminos. Muchísimas gracias por abrir este espacio. Y bueno, voy a dar inicio a el trabajo que he preparado para esta ocasión, que me parece a mí que es importante hacer una reflexión sobre cómo el arte en sus diversas manifestaciones ha representado a las mujeres en términos generales y sobre todo a las que participaron primero en la revolución y luego a las mujeres que define la propia revolución. En ese sentido, voy a empezar con algunas definiciones muy breves acerca de los conceptos centrales del trabajo que tienen que ver con la idea de las imágenes y las representaciones, para luego ya mostrar algunos ejemplos y hacer desde mi perspectiva una interpretación de ellas. Bueno, la imagen, dice, es una figura de una persona o cosa captada por el ojo, por un espejo, un aparato óptico, una placa fotográfica, gracias a la reflexión de los rayos de la luz que la recibe y proyecta. Es una representación plástica, pero sobre todo, dice, es una efigie que es objeto de culto. Bueno, cuando pensamos en las imágenes religiosas o cuando pensamos en otro tipo de imágenes icónicas que luego se vuelven incluso hasta vacías, ¿no?, de sentido. Por otro lado, la representación social corresponde a un acto del pensamiento en el cual el sujeto se relaciona con el objeto y mediante diversos mecanismos ese objeto es sustituido por un símbolo, ¿no? Entonces la idea es cómo este objeto se transmuta en algo, ¿sí?, que nos ayuda a hacerlo inteligible, que nos ayuda a darle un sentido, que además es un sentido que se va construyendo a la luz de la cultura, ¿no? En ese sentido también los símbolos pues son cambiantes y están acordes con un tiempo y un espacio específico que está el símbolo, pero que ayuda a la interpretación y a darle significado. Las representaciones sociales no solo están en la subjetividad, sino en la cultura, en la sociedad, en el mundo. En consecuencia, la información, las ideas que circulan en las comunicaciones interpersonales y mediante los medios de comunicación van moldeando y conformando nuestros modos de pensar y actuar. Esto para mí es muy importante porque parte de lo que vamos a ver es cómo el arte que se hace, ya sea durante la revolución o posterior a la revolución, va a modelar precisamente la idea de las mujeres y cómo se les representa o cómo se les invisibiliza, ¿no? Entonces, las posiciones sociales, los valores, creencias y actitudes y otras categorías sociales actúan como principios organizadores, ¿sí? Las representaciones sociales son útiles porque, decíamos, nos ayudan a hacer familiar aquello que nos es desconocido, ¿no? Nos ayudan a interpretar, nos ayudan a dotar de sentido y bueno, todo el tiempo nosotros nos estamos moviendo a partir de esas representaciones. Bueno, las imágenes entonces se vuelven
objeto de representaciones que luego llevamos a la vida cotidiana y a través de las cuales actuamos, miramos, sentimos, juzgamos, etc. A decir de León, las representaciones sociales sirven, entre otras cosas, para hacer convencionales los objetos, establecerlos como modelos y promover el pensamiento colectivo, contribuyendo de esta forma a la creación de una identidad, ¿no? En ese caso, entonces, cómo a través de estas representaciones contribuimos a la construcción de la identidad de las mujeres. Según Moscovici, las representaciones surgen en un proceso histórico, casi siempre de crisis. En este caso, la representación de la mujer mexicana que imperó durante muchos años, prácticamente todo el siglo XX, es herencia del movimiento revolucionario. La Revolución Mexicana, por otro lado, es un proceso también que hasta muy recientemente se había presentado en la historia oficial como un proceso lineal, como un proceso monolítico, que ahora, por supuesto, se está revisando y se está reescribiendo, ¿no? En función de las regiones, en función de los actores, los distintos bandos revolucionarios, porque no hubo un solo bando revolucionario, sino por lo menos se distinguen 3 grandes grupos con sus respectivas divisiones al interior de cada uno de esos grupos. Y también hay una seria discusión en torno a la temporalidad de la revolución, ¿no? Algunos dicen que comienza antes de 1910, con sus antecedentes, otros dicen que es con el levantamiento de Madero el 20 de noviembre de 1910, y luego hay también una discusión en torno a cuándo termina la revolución. Algunos proponen que en el 17, con la promulgación de la Constitución, otros dicen que no, que hasta 1920, con la muerte de Venustiano Carranza, y hay quienes incluso la prolongan todavía más y dicen que va a ser hasta el triunfo de Lázaro Cárdenas en 1934. Entonces hay ahí todo un debate. Lo que sí es que hay una continuidad en el pensamiento revolucionario, más allá de las acciones bélicas, ¿no? Quienes ocupan la presidencia de la República entre 1917 y hasta Lázaro Cárdenas, todos fueron presidentes que se hicieron en el contexto de la revolución, de carácter militar, y bueno, asumían que la revolución era el crisol a partir del cual se tendría que construir el Estado-Nación. Bueno, lo acontecido en la revolución quedó consignado de muchas maneras, y eso también es importante porque tiene que ver con las fuentes de donde nosotros podemos nutrirnos, tanto en crónicas, ¿no?, que se escribieron a manera de pequeñas biografías, memorias, anecdotarios, etcétera, como en, por ejemplo, los corridos de la Revolución Mexicana, o lo que luego se va a denominar la literatura de la Revolución Mexicana, las imágenes que se produjeron en el contexto de la propia revolución, y bueno, todo ello con sus distintas diferencias, ¿no? Porque bueno, lo que hacían los zapatistas pues no necesariamente iba acorde con lo que hacían villistas o carrancistas. En términos de las imágenes, lo que nos ha quedado más y que en algún momento sirvió para construir la historia de la Revolución Mexicana fue el trabajo de una familia que se apellida Casasola, que durante muchos años, desde el Porfiriato y ya luego hasta por lo menos la década de los 40, estuvieron produciendo en una gran cantidad, pero también recopilando imágenes fotográficas de la Revolución Mexicana y también algunas grabaciones de video. Los Casasola, dijimos, es una familia que incluye por lo menos 4 generaciones. Y en la década de los 70, esta familia negoció con el gobierno federal la venta del archivo, que fue a parar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y a partir de sus fondos se construyó la Fototeca Nacional, que ahora está en Pachuca, Hidalgo. En ese fondo, que es uno de los más amplios de fotografías en México, con más de 484,000 imágenes en distintos tipos de soportes, hay uno que es el Fondo de la Revolución Mexicana, que les digo, a partir de ahí luego se hicieron la selección
y se construyen las primeras historias gráficas de la Revolución Mexicana. Y luego esas imágenes fueron utilizadas para ilustrar los libros de texto de historia, y entonces las imágenes que quedan ahí son las que los niños desde la más tierna infancia van a irse apropiando acerca de qué fue la Revolución Mexicana, quiénes fueron sus actores, y bueno, se vuelven, imágenes icónicas. Por ejemplo, la imagen de Villa y Zapata sentados en la silla presidencial, o la imagen de Villa arriba de su caballo, o la imagen de Zapata con el fusil en la mano. O sea, son imágenes que todo mundo tenemos en la cabeza, porque luego se reprodujeron, además de los libros de texto, en postales, en carteles, en souvenirs, en todo. Entonces, son imágenes que han circulado profusamente, ¿no? Y que en ese sentido, pues, son importantes porque nos ayudan a construir la imagen de la revolución, ¿sí? Las colecciones que forma Agustín Víctor Casasola y luego Gustavo y luego las otras generaciones, decía, ayudan a fijar estas imágenes de Villa, Zapata, Carranza, y también dentro de ellas de algunas mujeres, ¿sí? Y ahí es donde nosotros podemos empezar a rescatar la presencia de las mujeres en la Revolución Mexicana. Dentro de ellas están algunas que son también muy típicas, como la de la Adelita, ¿no? que la encontramos todo el tiempo, a veces, gracias, a veces en el formato ampliado, a veces haciendo recortes, que también eso es importante, ¿no? Cómo recortamos las imágenes o cómo recortamos para encuadrar ciertos aspectos o darle énfasis a ciertas cosas. En este caso, las imágenes que yo he seleccionado ahora pretenden mostrar como las distintas formas en que las mujeres que se consignan en este archivo participaron en la Revolución Mexicana, para mostrar que no estuvieron de una sola manera, ¿no? Las mujeres estuvieron ahí y actuaron de distintas maneras en el contexto revolucionario. Y entonces tenemos una primera imagen, que sería esta, donde vemos a estas mujeres que acompañan a los soldados como parejas, ¿sí? Puede ser que en el contexto de la revolución los ejércitos que se forman son ejércitos populares, ¿sí? Entonces eso hace que vayan a la bola sin pago. Algunas veces podían tener un salario, pero eso era muy irregular y dependía de si el pueblo a donde llegaban tenía los fondos suficientes para llegárselos y luego pagar. Pero si no, quienes estaban encargadas de la manutención de los ejércitos eran las mujeres, ¿sí? Entonces ellas van delante, abriendo el camino para montar los campamentos, allegarse la comida, y luego van detrás recogiendo el campamento, recogiendo todos los implementos. Entonces es un ir y venir de estas mujeres terrible. Entonces muchos varones, cuando se van a la bola, sus mujeres la siguen, ¿sí? Porque además está este precepto de que a donde vayas tú iré yo, donde vivas tú viviré yo, tu familia será mi familia y tu Dios será mi Dios, ¿no? Entonces hay la obligación de acompañar al varón. Entonces ahí van estas. Hay otras que no van por obligación, sino que se las lleva la bola, ¿no? Entonces son estas mujeres que llegan, los soldados a los pueblos, son tomadas, son raptadas, son violadas, y entonces pues se las lleva literalmente la bola. Y bueno, hay otras que acompañan, pero acompañan como parte de, vamos a llamarle un negocio, ¿no? Para servir como prostitutas, ¿no? A los ejércitos revolucionarios, y también, ¿no? Levantan campamentos y van acompañando a los ejércitos. Entonces las imágenes nos van a ir mostrando cómo estas mujeres están ahí presentes de múltiples formas. Entonces, pues esta es, pensamos, ¿sí? Esta es mi interpretación, que ella es una prostituta. ¿Por qué digo yo que ella es una prostituta? Por la actitud, ¿sí? El deber ser femenino señala que las mujeres tendrían que estar en ciertos espacios
con ciertas gestualidades, adoptando ciertas posiciones. Y bueno, lo que vemos aquí es una mujer que está, ¿sí?, por un lado mirando a la cara del varón, por otro está como muy acomodada, ¿no?, recargando el brazo en la persona, y bueno, está tomando pulque. Entonces, eso en una mujer decente sería como muy descarado, ¿sí? La otra es una mujer soldada, ¿sí? Y entonces ahí algunas historiadoras de las mujeres, como Marta Eva Rocha, ha hecho una distinción y dice: es importante distinguir a la soldada de la soldadera, ¿sí? La soldada es una mujer que toma las armas y que es un soldado más en el campo de batalla. Y entonces ahí la vemos, una mujer muy joven, es una mujer del campo, con sus carrilleras cruzadas y el arma en la mano, ¿no? Entonces, estas mujeres soldadas, después en la época de Cárdenas, va a haber un llamamiento para regularizar su situación en el ejército y que puedan acceder a una pensión. No todas las que participaron fueron reconocidas, ¿sí? Y casi siempre, dice Marta Eva Rocha, aunque hubieran alcanzado el grado de generalas en el campo de batalla, a la hora que el gobierno les reconocía sus grados, las bajaba. Entonces, lo más a lo que podían aspirar las mujeres era ser coronelas, ¿sí? Bueno, entonces aquella es una mujer soldada. Luego tenemos otras mujeres, en este caso también fue una mujer soldada, que en el transcurso de la revolución se transformó, ¿no? Cuando viene la guerra, ella comienza como mujer y luego adopta una identidad masculina. Este es un caso que ha trabajado Gabriela Cano, ¿sí?, del coronel Amelio Robles, ¿no?, que originalmente era Amelia. Y entonces, bueno, ahí lo vemos en la imagen que quedó consignada en su cartilla, de su carnet militar, ¿no?, como coronel, ¿sí? Y bueno, tiene Gabriela Cano otras imágenes en donde está en su casa vestido como varón con su compañera, ¿no? Del otro lado tenemos también a otra mujer soldada. En este caso, bueno, el arma no es un rifle, ¿no?, es más bien como una espada y bueno, trae su bandera, ¿no? Acá tenemos, esta sí es una soldadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos es la esposa que va con el hijo acompañando al marido. Y entonces, bueno, el contexto están esperando que se movilice el ejército en una estación de ferrocarril, ahí alcanzamos a ver los rieles, y vemos cómo las mujeres que acompañan a los varones reproducen de alguna manera el orden familiar, reproducen de alguna manera la casa, toda la cultura material con la que viajan, ¿no? Llevan no nada más al niño, sino llevan los atados con la ropa, cargan con los metates, los molcajetes, las ollas, los comales, la cobija, el petate y todo lo que se necesita para, bueno, reproducir el espacio doméstico en este tipo de contextos. La gran mayoría de las imágenes de mujeres que aparecen en la Revolución Mexicana, sobre todo de este tipo, son de mujeres de clase popular. En este caso, este es una imagen distinta porque este es en la ciudad, ¿no? Corresponde a la Ciudad de México en el periodo que se denominó la Decena Trágica y es una imagen de una mujer que está socorriendo a un herido, ¿sí? Entonces, también están ahí como enfermeras. Y bueno, la Ciudad de México en esos 10 días que fueron terribles, que describió luego John Reed, 10 días que conmovieron al mundo, pues también tiene un papel protagónico. Después están estas otras que también es una mujer soldado, la otra la veíamos a pie, esta la vemos en caballo. Normalmente las mujeres no viajan en caballo, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay toda una construcción tanto de clase como del deber ser femenino. Entonces, en una de las crónicas, por ejemplo, que escribe Valentín Frías de cuando llegan los ejércitos revolucionarios a Querétaro,
de las primeras cosas que dice respecto de las mujeres es que es verdaderamente terrible la imagen que dan esas mujeres que vienen montadas a caballo, ¿sí? Porque su conducta no es propia de una mujer decente, ¿no? Entonces, el hecho de abrir las piernas, montar a caballo, bueno, pues ya deja mucho que desear. Pero además luego dice del lenguaje que utilizan, del tipo de vida que tienen, porque además pues se vinculan con los varones y tienen una sexualidad mucho más relajada y más abierta. Entonces, bueno, todo eso era motivo de mucho escarnio y de mucho escándalo. Entonces, este tipo de mujeres que van a caballo y que acompañan a los ejércitos son muy mal vistos, sobre todo entre los grupos conservadores. Tenemos luego acá otra imagen también en donde vemos, estos son un ejército zapatista o una parte de ejército zapatista, se distinguen por el tipo de atuendo, fundamentalmente el sombrero, ¿no? Y lo que vemos son aquí a estas mujeres que decíamos que acompañan a los ejércitos. En esta imagen nosotros también nos la podemos encontrar, es muy icónica, partida por mitad y entonces solo vemos a la mujer que va en el primer plano, o la podemos encontrar así en formato ampliado y entonces vemos a las mujeres. Son mujeres del campo que van, decíamos, llevan la canasta con las tortillas o que van recogiendo las cosas que pueden para hacer luego la comida. Y en el otro extremo vemos a estas mujeres que viajaban normalmente acompañando al ejército en el ferrocarril, pero ellas viajan o en la parte de arriba o en la parte de abajo, porque el tren, el carro del ferrocarril era para los caballos, ¿no? Entonces, abajo van los caballos, arriba las mujeres, ahí reproducen el espacio doméstico. Si nosotros vemos, tienen lo voy a levantar, una cubeta, el metate donde muelen el maíz para hacer las tortillas, aquí está el anafre, ¿no? La hornilla, con el comal, y ahí van echando las tortillas, están las ollas donde luego cuecen los frijoles. Entonces toda la parte de la manutención está ahí arriba. Y luego hay otras fotografías donde las podemos ver en la parte de abajo, amarran el rebozo a los fierros de abajo del ferrocarril y entonces ahí ponen a los bebés y ya se balancean y se duermen, o ahí se ponen a cubrirse del sol, o debajo del ferrocarril, de nueva cuenta, hacen la casa. Entonces, las vamos a encontrar ahí. Como ven, son representaciones de las mujeres siempre cumpliendo los roles tradicionales, ¿sí? Que sería el cuidado de los hijos, el cuidado de los enfermos, el hacer la comida, y procurar al varón, ¿no? Satisfacer sus necesidades y ya. Otro elemento donde encontramos la presencia de las mujeres es en el corrido, que es uno de los géneros musicales pues más famosos en México. El corrido es una forma musical muy simple, que hay corridos ya desde finales del periodo colonial, pero a mediados del siglo XIX es cuando empieza a adquirir como más auge, desde el periodo del Segundo Imperio con Maximiliano, ya luego en el Porfiriato para la crítica social se usa mucho, y en el contexto de la Revolución, bueno, pues es a través del corrido que circulan fundamentalmente la historia, ¿no? El corrido va a tener como protagonistas fundamentalmente a varones. Hay muchos corridos que están dedicados a Pancho Villa, otros a Emiliano Zapata, otros a Carranza. También vamos a tener muchos corridos dedicados a caballos, ¿no? Vicente Fernández grabó discos, puro corrido para caballo, ¿no? Y el 7 leguas, y el caballo bayo, y el caballo blanco, y bla, bla, bla. Se han hecho también algunos trabajos en donde se compara, ¿no? Los refranes, haciendo comparaciones entre el caballo y las mujeres, ¿no? Porque hay una similitud ahí muy interesante. Y hay algunos también en donde las protagonistas son mujeres, pero son los menos. Entre los corridos que tienen como protagonistas a las mujeres destacan la Delita, la Valentina, la Cucaracha, las Soldaderas, la Rielera,
entre otros. Quizá el más famoso de todos ellos es el de la cucaracha, porque además luego sirvió para inspirar una película que protagonizó María Félix, ¿sí? Y entonces, bueno, pues es así el periodo del cine de oro en México. La Adelita, que es también de los más famosos, decíamos luego, sirvió para nombrar a todas estas mujeres que acompañaban a los varones, ¿no? Y entonces todas eran Adelitas. La Adelita dice: en lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y bueno, podemos seguir ahí. Y bueno, cuando vemos la letra de la Adelita, de entrada es una mujer popular, ¿no? Y entonces, ¿qué significa ser una mujer popular? No es la popularidad así que todo mundo la conoce solamente, sino que además es codiciada, ¿sí? Porque no nada más era valiente, sino también era bonita. Y entonces aquí entran en juego y en contradicción y en lucha estas dos cualidades, ser valiente y ser bonita, porque normalmente dicen que las mujeres o somos inteligentes o somos guapas, o sea, no podemos ser todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esta es valiente y al mismo tiempo también es bonita. Pero se va con el ejército y entonces todo mundo la codicia. Y luego ya cuando decía, aquel que tanto la quería, si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi esposa, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. ¿Para qué quiere a la Adelita? Para, sí, que lo acompañe, pero sobre todo para presumirla, para mostrarla, ¿no? Es el objeto del deseo, es el objeto de, miren, yo soy muy hombre porque logré hacerme de la Adelita, ¿no? Y entonces aquí la tengo y le voy a comprar su vestido de seda para llevarla y pasearla y que todo mundo la mire. Entonces, la mujer está ahí presente, sí, pero ¿cómo está presente? ¿Cómo está representada, ¿no? Entre la contradicción y el objeto, ese extraño objeto del deseo. El otro corrido que señalamos es la Valentina. La Valentina dice: una pasión me domina y es la que me ha hecho venir. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir. Dicen que por tus amores un mal me va a seguir. No le hace que sea el diablo, yo también me sé morir. Sí, porque tomo tequila, mañana tomo Jerez. Sí, porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Y de nueva cuenta, ¿no? ¿Cómo vemos a la Valentina? La Valentina, de nueva cuenta, sigue siendo el objeto del deseo. Ahí está, pero ¿qué pasa? No nada más es el deseo de uno, sino que es el deseo de muchos. Y entonces, esta mujer que esté en el ejército es muy malo, porque genera la discordia, ¿sí? No está bien que estén las mujeres ahí, porque luego los varones nos tenemos que pelear por las mujeres, ¿sí? Y entonces, ¿quién tiene la culpa del desorden? ¿Sí? Entonces, bueno, además es así como, ¿cómo puedo convencer a la Valentina, no? Dicen que soy borracho, pero mañana ya no voy a tomar tequila, voy a tomar el Jerez, ¿no? Bueno, al final de cuentas, si toma mucho Jerez también se va a emborrachar, ¿no? Pero es una manera como de
yo estoy aquí rendido a tus pies. ¿Y tú? Porque todas las mujeres somos ingratas, altaneras, orgullosas, ¿no? Y entonces no volteamos, no los miramos, entonces, bueno, hay que hacer, ¿no? Bueno, eso también lo vamos a encontrar, hay de todo en la Viña del Señor. Y decíamos, el más famoso de todos los corridos, la cucaracha. La cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre 4 sopilotes y un ratón de sacristán. Y luego dice, ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar. Se repite muchas veces esto, entre 4 sopilotes y un gato de sacristán. Qué bonitas soldaderas cuando bailan el fandango. El fandango es un ritmo afro, entonces bailar el fandango no crean que era bailar el vals, ¿no? Entonces eso supone que se contoneen, que sacudan el cuerpo, que agiten las partes, ¿no? Y por supuesto todo eso genera, decían así, deseos no santos. Aquí menciona también algunos personajes como Viva Pánfilo Natera, que era otro de los líderes revolucionarios del bando villista, pues eso dice, es el orgullo de Durango. Y en la entrada la protagonista es la cucaracha, pero luego están también los varones ahí al lado. Y dice, con las barbas de Carranza voy a hacerme una toquilla para darle de balazos al señor don Pancho Villa. Y entonces, ¿en qué quedamos? La cucaracha fue un corrido que se usó por distintos bandos, ¿no? Entonces cada bando le hacía sus adecuaciones a la letra y lo podían cantar y lo podían ir dando cuenta. El asunto es que la cucaracha era una mujer que, por ejemplo, fumaba marihuana, ¿no? Entonces uno de los versos, a nosotros cuando éramos chiquitos nos lo cantaban, pero siempre nos decían que se le había acabado el cigarro que fumar, ¿no? Pero en la versión original es la marihuana para fumar. Entonces es una mujer no nada más que anda en la bola, que usa las armas, sino que además fuma mota, ¿no? Y eso era muy terrible. La rielera es otro de los corridos de la Revolución Mexicana. Dice, yo soy rielera y tengo a mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Y luego me salto uno, dice, tengo mi par de pistolas, con su parque muy cabal. Una para mi querida, otra para mi rival. Yo soy rielera y tengo a mi Juan. Y ahí se van repitiendo los versos. Ahora, nos va haciendo referencia a ciertos lugares en el norte de Lerdo, de Gómez Palacio, de Torreón, que era el espacio de los villistas, pero lo interesante aquí, otra vez, ¿no? Las mujeres somos el objeto de la disputa, y entonces ya me tengo que ir, pero si hay necesidad, voy a luchar por las mujeres y le voy a dar de balazos, al cabo vengo bien pertrechado, ¿no? Bueno, estas maneras de aparecer de las mujeres en los corridos de la Revolución siempre son como muy ilustrativas porque no son las mujeres decentes, ¿no? Son las mujeres del pueblo, son las mujeres que pueden ser objeto del deseo y que pueden disputárselas, y hoy estás conmigo y mañana quién sabe con quién estás, pero si andas en la bola, a eso te atienes. Luego tenemos las mujeres en el cine, y el cine de la Revolución pues también es interesante porque no deja de ser una construcción a partir de la cual se legitima la revolución y el discurso revolucionario. Y en ese sentido, bueno, cómo el cine revolucionario representa a las mujeres. El caso más interesante de esto es el de la misma cucaracha que dijimos, filma María Félix. No es de los años inmediatos a la revolución, ya María Félix era una mujer mayor cuando filma La cucaracha. Sin embargo, la vamos a encontrar un poco porque eran los papeles que le gustaba hacer a María Félix, ¿no? Siempre le gustó hacer papeles de mujeres
empoderadas, de mujeres muy con un lenguaje muy fuerte, que se imponen frente a los varones y demás. Entonces, ese va a ser como uno de los muchos discursos, pero no es la gran mayoría de las representaciones de las mujeres, ¿no? Ese es uno. Lo que vamos a ver en el cine del periodo postrevolucionario es un cine muy nacionalista, muy católico, muy conservador, que cimenta la identidad nacional en el campo. Entonces vamos a encontrar un cine campirano. El cine de la década de los 50, 60 es cuando se empieza a meter la ciudad y se empieza a discutir sobre la nueva identidad del México moderno a través de la cinematografía, pero también como con mucho prejuicio a la ciudad, ¿no? La ciudad es el espacio del vicio, de la perdición, el lujo, el escaparatismo y todas esas cosas que no queremos para el pueblo de México. Entonces, el cine revolucionario es un cine del campo, es el cine de Pedro Infante, ¿no? En la primera etapa, el cine de los rancheros, es en donde las mujeres están en el espacio de la domesticidad, ¿no? Ahí en su casa, cuidando al marido, esperando a los hijos, llorando por, bueno, luego Libertad Lamarque tuvo mucho éxito en México porque lloraba con mucha enjundia, ¿no? Entonces, eso en el sentido del deber ser de la madre siempre sufriente y todo esto, cayó muy bien a los mexicanos, ¿no? Entonces, y un cine, les digo, muy católico, defendiendo todos los valores de la catolicidad frente a lo urbano que se asume como moderno y protestante, y no, esas cosas nosotras no las queremos. Aquí está uno de los carteles donde aparece la María Félix, ¿sí? En su papel de la cucaracha. Aparece también en esa misma película Dolores del Río, que son como los dos grandes íconos, ¿no? Mexicanos. Y bueno, cuando vemos la película y vemos cómo actúa ahí la María Félix, hay unas escenas que de pronto ahora dan risa, ¿no? Pero en aquella época era mucho desafío, ¿no? Como cuando están peleando y dicen unos, es que ya se nos acabó el parque, y les grita la María Félix, miéntales la madre, que eso también les duele, ¿no? Entonces, o sea, mentar la madre, que una mujer se atreva a mentar la madre, pues era muy terrible. Ahora ya en México todo el mundo se güeyea, entonces todo el mundo es güey, güeya, y no hay problema, pero en aquella época sí. Entonces es una mujer con autoridad, dice, de quien se dice que es hereje, ¿no? Eso dicen de la cucaracha en la película, hereje, que viste como hombre, que maltrata a los varones, bebe, fuma, reta la autoridad, es astuta, pero al mismo tiempo es fiel, leal, no a los varones, sino a sus propias convicciones, ¿no? La cucaracha, y ahí viene el símil que se hace siempre de las mujeres con los animales más terribles, ¿no? Es una zorra, es una perra, es una gata, es una víbora, etcétera, etcétera. Y entonces, en este caso, la cucaracha, pues es un animal que sale de noche, que causa asco, que se alimenta de la porquería, ¿no? Entonces, esta mujer, la cucaracha, es una devoradora, es una mujer que no se conforma con un varón, ¿no? Sino que tiene y los reta y los desafía, y bueno, alburea, ¿no? El albur en México es algo muy común, es un juego de lenguaje, y entonces hasta se hacen concursos de albur. La campeona del albur en México era una mujer que acaba de morir recientemente, y es todo un arte el albur, pero se consideraba, y sobre todo en esta época, de las clases bajas, ¿no? De la gente que no tiene cultura. Entonces, bueno, pues predicarle todos esos atributos a la cucaracha era muy terrible, ¿no? La denigración. En el resto del cine lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en esa misma de la cucaracha, la gran protagonista es María Félix, y todas las otras mujeres que aparecen están en colectivos, no hablan, con el rebozo, embosadas, hay veces que solo les alcanzamos a ver los ojos. Entonces, dice uno, bueno, ¿qué están haciendo ahí? Las fotografías
inmejorable. En el caso de esta película de La Cucaracha, porque es de uno de los grandes fotógrafos en México, que es Rafael Figueroa. Pero los grandes paisajes, las nubes, la simetría, la profundidad, ¿no? O sea, lo que destacan ahí es la composición de la imagen más que quienes están en esa imagen. Entonces, la única que habla es la cucaracha, ¿sí? Las otras mujeres calladitas se ven más bonitas, ¿sí? Otra película también de esta época es Río Escondido, también protagonizado por la María Félix. Y en esta película, que se volvió también muy icónica porque es la consolidación, la consagración del discurso revolucionario. María Félix encarna aquí a una maestra rural. Y la primera escena es muy impactante porque la manda llamar el presidente de la República para encomendarle la tarea de ir a llevar la educación a los pueblos más alejados de México. Entonces ella es así la enviada de. Y cuando va a ver al presidente, va subiendo por la gran escalera del Palacio Nacional y entonces con lo que se encuentra en Palacio Nacional es con el gran mural de Diego Rivera, ¿no? Donde cuenta la historia de México. Y entonces va subiendo y va viendo ese mural y va repasando la historia y el deber que tiene ella como maestra de construir la identidad y el discurso revolucionario y la emancipación del pueblo de México y bla. Cuando llega a Río Escondido, después de una larga trayectoria en el norte de México, en medio del desierto, se tiene que enfrentar con la figura de un cacique y entonces vemos ahí a una mujer que pelea, ¿sí?, con un varón muy empoderado. Entonces también es una película muy icónica, pero tiene sus asegúnes, porque María Félix es María Félix y es lo que a ella se le permite, pero eso que hace María Félix no se le permite al resto de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, María Félix construye su propia imagen a partir de todas estas cosas, pero ella es la doña. Nadie más es la doña. Entonces nadie más puede hacer lo que ella hace, ¿no? Bueno, entonces estas imágenes son muy interesantes porque vemos ahí cómo el discurso de la revolución se reproduce, en este caso, a través del cine. Bueno, en Río Escondido vemos entonces el machismo representado en el cacique y la dominación que padecen las mujeres, porque vemos cómo las maltrata de manera física, de manera simbólica, de manera verbal, o sea, hay todo tipo de violencia que el tipo ejerce no nada más sobre las mujeres, sino sobre todo aquel que lo rodea. Hay una escena en donde está domando a un caballo y entonces se trepa al caballo el cacique y lo tira. Y entonces a la hora que baja, lo primero que hace es pegarle un tiro al caballo, ¿no? Entonces es así como la fierecilla domada, ¿no? Y había que domar a esta maestra que venía a desafiar al poder del cacique. Al final triunfa el amor y se casa la maestra con el hijo del cacique y entonces todo se recompone y marcha. Bueno, el cine y la pintura van a ser utilizados, igual que la fotografía, por el Estado revolucionario, ¿sí?, para difundir un discurso. En el caso de la pintura, pues vamos a tener este gran movimiento que va a ser el muralismo, ¿no?, como un vehículo oficial y oficializante, ¿sí?, para difundirlo. El trabajo de construir todo este discurso histórico lo va a tomar José Vasconcelos, que era el secretario de Educación durante el gobierno de Álvaro Obregón. Y como intelectual, como maestro, José Vasconcelos siempre tuvo la idea de que, bueno, el pueblo de México era un pueblo analfabeta en su gran mayoría. Entonces, ¿cómo podemos enseñar la historia? ¿Cómo podemos construir la identidad? A través de las imágenes, ¿sí? Entonces, trae a los que van a ser los grandes muralistas, encabezados por Diego Rivera, luego Siqueiros, Orozco,
que estaban en Europa, ¿no?, formándose, y les dice, bueno, acá hay un contrato para que pinten la historia de México. Y entonces les da los espacios en San Ildefonso, en el Palacio Nacional, en el Palacio de Bellas Artes, en la Escuela de Agricultura de Chapingo, en todo donde había un espacio que se pudiera pintar, ahí van a ir a pintar. Y bueno, pues les paga, y les paga a los que van a ser sus ayudantes, y bueno, se ponen a construir este mega relato, que es un mega discurso, en donde van revisando las distintas etapas de la historia del país, por supuesto con una visión muy particular. Y bueno, la idea aquí es cómo aparecen estas mujeres en la obra que pintan estos pintores muralistas. Por supuesto, solo retomo ciertos fragmentitos de esta vasta obra. Bueno, en el caso de Diego Rivera, dijimos, pinta en todos estos espacios, y bueno, este es solo un fragmentito en donde está dando cuenta de la revolución, ¿sí? Y entonces tenemos ahí muy claramente al obrero, a la esposa, ¿no?, a la mujer del obrero, y al ejército federal, ¿no?, que serían estos que están acá, y los vemos enfrentados, ¿no? Diego Rivera pues es un marxista, entonces siempre va a estar presente la idea de la lucha de clases, y ahí lo vemos muy claramente, estos dos grupos confrontados. Pero al tiempo que aparece ahí como la esposa del obrero, también está representada simbólicamente a la nación. O sea, la mujer es la madre, ¿sí?, es la matria, es la patria, que trae cargando al hijo, pero es el hijo, son las nuevas generaciones. Entonces hay toda una construcción simbólica detrás de la imagen que no representa a una mujer en particular, sino a un ideal de mujer respecto de cómo tendría que ser la mujer revolucionaria, ¿sí? Bueno, tenemos a otra que decíamos, la pintura de la revolución, la pintura revolucionaria, es nacionalista, es indigenista. Entonces en el discurso hay que recuperar a los pueblos originarios, ¿no?, en detrimento de lo español, porque lo que hay que reivindicar es lo nacional, el México. Y entonces vamos a ver que hay un auge, por ejemplo, de la arqueología, de la antropología, para empezar a recuperar el pasado nacional. Y bueno, en las pinturas del muralismo vamos a encontrar muchas mujeres indígenas, pero si ustedes observan a estas mujeres, no son mujeres que nos estén mirando, no nos dan la cara, no tienen rostro, no tienen identidad, ¿sí? Entonces ahí está, sí, sabemos que es una mujer indígena por el atuendo, por la actividad, vende flores, ¿sí?, pero más allá de eso no tenemos idea de quién pueda ser. Claro, luego pueden decir, la sirvió de modelo fulanita de tal, pero no es quién fue la modelo, sino qué representa, ¿no? Entonces son mujeres anónimas. En este otro, que es el sueño de una tarde en la Alameda, tenemos algunas mujeres que podemos identificar, como es el caso de Frida Kahlo, ¿no?, que aparece y que podemos distinguir, ahí está Frida Kahlo. Hay otra que podemos distinguir también muy claramente, que es la Malinche, ¿no?, vestida en amarillo, un color, en México no sé si aquí también haya ese dicho, la que de amarillo se viste, a su belleza se atiene y se complementa, y de puta se mantiene, ¿sí? Entonces, bueno, ese dicho, cuando la representa de amarillo, pues entonces, ¿qué es lo que está diciendo? La Malinche en la historia de México es la mujer traidora por antonomasia, ¿sí? Entonces, cuando alguien prefiere lo extranjero, dice es un malinchista, ¿sí? Entonces, la Malinche, bueno, también ahí está, les llamaban las alegradoras, ¿sí? O sea, es una prostituta que vaya adornada, que lleve esta flor en el cabello, que se maquille, que levante la falda, véanla cómo está levantándose la falda y enseñando las piernas. Todos esos son actos de desafío, ¿no? Entonces, bueno, en la historia ahí está el papel de la Malinche. Del otro lado tenemos a estas mujeres que pertenecen a la burguesía, ¿sí?, muy afrancesadas, pero las mujeres de la burguesía es otra vez la lucha de clases, el enfrentamiento entre el pueblo que hace la revolución
y las élites que son a las que hay que derrocar. Hay otra pintura luego de Siqueiros en donde aparece también este momento, está Porfirio Díaz sentado y están unas mujeres bailando ahí, ataviadas de esta manera, pero también son el símbolo de la prostitución, porque la idea es que el porfiriato y los empresarios porfiristas vendieron al país, ¿no? Entonces vendieron el país al extranjero. Entonces, de alguna manera, sí, es como un discurso que se va construyendo en contra de lo extranjero y a favor de lo propio, pero lo propio es lo indígena, es la mujer en los ámbitos privados. Sí, y la Catrina, por supuesto, la Catrina, que es la muerte, ¿sí? Tiene como muchos nombres, la muerte en México tiene muchos nombres. Un artista en Querétaro ha hecho la lotería de la muerte, cada año diseña un nuevo atuendo para la Catrina y sale y hace obras de teatro y pasea por las plazas del centro de la ciudad. Y entonces en esta lotería recopila los nombres de la muerte. Entonces uno es la Catrina, muy elegante, por eso es la Catrina, porque va toda ella elegante, vestida, ¿no? Así con plumas y la estola y todas estas cosas. Pero también es la igualadora, también es la chingada, ¿no? También, o sea, tiene muchas connotaciones esta Catrina, que es sí una mujer, pero es la muerte. Tenemos este otro cuadro de David Alfaro Siqueiros, también pinta muchas campesinas, es más, como más estrujante, ¿no? La pintura de Siqueiros, los colores son mucho más vivos, son más estridentes y todo, pero de nueva cuenta no es solo la mujer campesina, sino de nueva cuenta está haciendo alusión a la patria, a la tierra, es esta mujer que va dando a luz al hijo que va cargando, es la fecundidad, la fertilidad, o sea, son símbolos, ¿sí? Entonces, y vean, siempre es como la pobre tierra que está postrada, que ha sido hollada, que ha sido mancillada, que ha sido todo, ¿no? Explotada. Entonces, es este símil entre la mujer y la nación, la tierra. Luego tenemos este otro también de Siqueiros, en donde igual vemos los ejércitos revolucionarios, están acá los villistas, los zapatistas, y una mujer y otras dos allá atrás. Solo vemos los rostros, ¿no? Hay que mirarlos con detenimiento porque si no, no los distinguimos. Pero esta mujer que va acá al frente no es una mujer de carne y hueso, ¿no? Es la guerra, porque está vestida de rojo, que representa la sangre, pero además también sus pies se vuelven fuego, y entonces es el fuego que todo lo arrasa, que lo quema, ¿no? Entonces es como una alegoría, de nueva cuenta es un símbolo, y entonces está todos los bandos revolucionarios y esta mujer que es la guerra. Otra mujer acá también, en donde vemos, está una mujer aprisionada, ¿no? Como si se estuvieran cerrando los muros que la contienen. Ella es muy grande, pero de nueva cuenta, ¿no? Su característica no es un rostro de una mujer tal cual, sino más bien como que hace alusión a las cabezas olmecas, ¿no? que se encontraron en Tabasco. Es una mujer de pueblo, pero tiene los ojos cerrados, ¿no? Pareciera como que está pariendo hijos, ¿sí? Ahí está el hijo que le están haciendo, con los otros dos hijos aquí trepados arriba. Entonces, de nueva cuenta, está una mujer, pero no es la mujer, es la nación, ¿no? Que está pariendo a los nuevos hijos en medio del dolor, en medio de la opresión, en medio de todo esto. Y finalmente, la literatura de la Revolución Mexicana, ¿sí? No voy a meterme a mucho en la literatura de la Revolución Mexicana porque también es un género que dio mucho y que por supuesto hay especialistas, yo no soy especialista en literatura, pero que podrían decir un poco más acerca de esto. Hay muchos varones que escribieron sobre la revolución,
que es lo que se considera el género de la literatura de la Revolución Mexicana, pero entre estos hay algunas mujeres, y de estas mujeres que escribieron sobre la Revolución voy a recuperar solo una obra que es de Nelly Campobello, que escribió Cartucho. Nelly Campobello vivió la Revolución en Chihuahua. Ella era muy niña cuando le toca ver las idas y venidas de los ejércitos, fundamentalmente villistas, ¿sí? Y bueno, después escribe, y Cartucho es un conjunto de cuentos, son pequeñitas narraciones de 1 a 2 paginitas cada una de ellas, que está integrada en 3 partes: Hombres del Norte, Fusilados y en el fuego. Entonces lo que yo hice fue ver cómo aparecen las mujeres en estas pequeñísimas narraciones que escribe Nelly. Y bueno, ¿quiénes aparecen? Bueno, aparecen hijas, madres, hermanas, amantes, niñas, viejas, jóvenes, mujeres de diversos oficios, pero siempre aparecen así, no tienen nombre, ¿no? Era la madre, o era la hermana, o era esto. ¿Cómo aparecen? Son muy pocas las que tienen nombres, y de los nombres es Gloriecita, o sea, puede ser cualquiera, ¿no? Sabemos que es una niña por el diminutivo. Chagua, Doña Magdalena, Anita, Marina, Irene, Josefita, y otras veces aparecen solo en el colectivo. ¿Qué hacen estas mujeres? Juegan, besan, se enamoran, se huyen, dice Nelly Campobello, eran piedras sueltas, ¿no? Lloran, tienen miedo, se visten de luto, son causa de peleas, inspiran buenas y malas acciones, son robadas, violadas y matadas. De entre estas narraciones, a mí me llamó mucho la atención la de Nacha Ceniceros. Dice, es una coronela villista de quien dice, hacía todo lo que un hombre y lo hacía bien, ¿no? Entonces, es interesante porque además es como la revolución vista a través de los ojos, de los recuerdos de una niña, ¿no? Y bueno, llegamos a las conclusiones. La Revolución Mexicana es no solo el conjunto de hechos acaecidos en un tiempo y espacio determinado, sino sobre todo una construcción histórica llevada a cabo por el bando triunfador en la contienda y actualizada en el discurso fotográfico, fílmico, literario, pictórico y musical en las décadas posteriores al fin de la misma. El arte es el medio a través del cual se construyen imágenes que luego se volverán las representaciones icónicas de la Revolución Mexicana, de lo mexicano y de la mujer mexicana. La representación social de la Revolución Mexicana quedó consagrada en una serie de imágenes repetidas hasta la saciedad por el Estado mexicano postrevolucionario, institucionalizado a través del partido en el poder, ¿no? Que sería el PRI. En este proceso de construcción destacan figuras masculinas de renombre que aparecen como artífices en distintas disciplinas, como Mauricio Magdaleno, que era guionista, Diego Rivera, Emilio el Indio Fernández, que es el director de estas películas que señalaba, entre otros personajes. En esta representación que yo he dicho que es maniquea, la mujer ocupó un lugar, pero totalmente estereotipado, ¿no? La Adelita es la imagen más tradicional, pero también aparece la campesina anónima, embosada, pobre, casi fantasmal. Las investigaciones más actuales y específicamente las realizadas desde la historia de las mujeres han permitido diseccionar la presencia femenina, mostrándonos que actuaron de múltiples formas, como correos, espías, enfermeras, soldadas, soldaderas, escritoras, propagandistas y secretarias, y en otros espacios menos visibles, pero que les permitieron la reproducción y el sostenimiento material y anímico de la tropa. Las representaciones sociales heredadas a las generaciones posteriores a la Revolución estuvieron mediadas por las artes y ubicaron a las mujeres dentro de los márgenes que a su género correspondían. Como mujer virtuosa le correspondió el cuidado, la reproducción de la especie y ser el complemento del varón, destacando virtudes como la fidelidad, la valentía y el sacrificio. Del otro lado estaban las transgresoras, las que rompieron con los papeles asignados socialmente, las que desafiaron el orden establecido y que se presentan como machorras, marimachas, casi hombres, que son a la vez admiradas y temidas.
pero a las que hay que escarmentar para que su ejemplo no cunda. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. No, muchas gracias. Bueno, ha sido un recorrido maravilloso, porque además de ser brillante el recorrido, tenés una voz preciosa, Muchas gracias. y ha podido musicalizar así con una, ¿no? Como un detalle, un recurso pedagógico, parecía. ¡Qué recurso! Pero qué recurso pedagógico, ¿no, Dora? Qué bueno. No, y además ha sido apasionante. Yo tuve la suerte de conocer la fototeca en Pachuca, he estado hace poco y quedé fascinada de esa organización de ese archivo, ¿no? Y fascinada y envidiada, las dos cosas, porque envidiaba, me anoté todo, me parecía, por allí iba anotando cuántas personas trabajaban, qué máquinas necesitaban, iban mirando a ver cómo estaba esa fotografía. Hoy que estamos tratando de encontrar unas fotografías que nos tienen muy preocupados a todos nosotros, porque estamos tratando de buscar fotos sobre la reforma constitucional del 94, que cumple 25 años, y no encontramos repositorios donde hallarlas. Es una cosa que vos decís, ¿cómo? Si pasó ayer, si fue hace tan poco. Justamente porque pasó ayer, porque hace tan poco, pareciera que esas cosas tan nuevas, no merecen ser guardadas, porque la historia es aquello que está lejos, ¿no es cierto? Entonces el presente no necesita cuidados, y como la tecnología corre tan rápido, nosotros tenemos que guardar esas viejas máquinas, para poder ver esas viejas fotos, o con cada recurso, porque si no, no vamos a tener archivo fotográfico. Que esas imágenes que yo vi en ese archivo me conmovieron, porque si para vos son las imágenes icónicas pero verlo a Zapata, verlo a Villa, ver las sublevaciones, las guerras, las rebeliones, y verlo todo tan bien compuesto, y con tan poca gente, pero con una eficiencia de manutención tan importante, me di cuenta que tengo que reconocerlo, voy a reconocer que me importa, ¿no? Que México está adelante. La verdad es esa, ¿no? Nosotros estamos atrás, es así de fácil, ¿viene? Y reconocerlo, porque la verdad que con su Instituto Nacional de Antropología se ha preocupado de las cosas antes que nosotros, con esa mirada que tiene, recién ahora tiene una Secretaría de Cultura, que no sé si falta qué hace, te diría, porque con el Instituto Nacional de Antropología que tiene, ha podido armar un reservorio que permite que hoy has hecho un paseo maravilloso, porque el sentido del muralismo, el sentido de esas representaciones, esas mujeres, sinceramente estoy segura que estoy hablando por todas ellas y ellos que quieren decírtelo, porque la verdad que hemos pasado un momento muy, muy, muy bueno, y estamos muy contentos de que nos hayas acompañado. Realmente ha sido un placer para todos nosotros. Así que la despedimos con un gran aplauso. Bueno, Gracias. como muy bien ha expresado la directora general, no nos queda más que agradecer a la doctora Solís Hernández por la conferencia maravillosa que nos ha brindado. Y de paso queremos invitarlos para recorrer esta muestra Argentina Prehistórica, un paseo desde sus orígenes hasta la megafauna, que va a estar de lunes a viernes de 10 a 18. Y en este mes de agosto va a haber charlas y actividades para toda la familia. Así que muchísimas gracias por haber venido y los esperamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Me maravilló ese repositorio, porque ¿viste? Sí, no, es maravilloso, lo bien que totalmente. tienen las cosas. Yo no sé si esto es tuyo. Ay, muchas gracias, Un ¿no? regalo y Pues voy muy regalada. un diploma Muchas de honor gracias. de esta casa. Oh. No, por favor. La verdad que ha sido un placer tenerte y una alegría que haya venido gente a escucharte, que no se lo hayan perdido. Pero después esto pasa a YouTube, o sea que lo puedes escuchar, y lo pueden escuchar muchísimas todos, gracias. ¿no? Así que muy contenta, la verdad, cosas
la Revolución Mexicana es un tema, yo no llego porque mi programa termina un poco antes, doy América, pero este modo de verla, con todo el arte muralista, con la literatura y con la música, Sí, sí. Ay, muchas gracias.